Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esta mañana con la asambleísta Diana Jacome, asambleísta de ADN, y vamos a hablar acerca quizás del tema más importante del día, que seguramente será el tema más importante de la semana, y es esta decisión que tomó el gobierno nacional sobre eliminar el subsidio al diésel. Hay algunas medidas compensatorias que se anunciaron también el viernes. Y bueno, ¿cómo vemos esta decisión, Diana? Gracias por acompañarnos, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Verónica, muy buenos días y a toda la audiencia de Telesucesos. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, una medida importante y valiente también. Recuerde Así. usted que por muchísimos años se pretendía eliminar este subsidio. Sin embargo, hoy es el momento y bajo criterio técnico, bajo ese consenso, ha sido importante ya esta decisión por parte del presidente Daniel Noboa. Y nosotros acompañamos esta acción que ha hecho el Ejecutivo. Mire usted, durante muchísimos años el Estado, los ecuatorianos, hemos subsidiado un combustible, hemos subsidiado el diésel, que no iba dirigido precisamente a quienes más los necesitan. Y la evidencia habla por sí sola. Mire usted, diésel que ha sido parte de la minería ilegal, del contrabando, del crimen organizado. En ese sentido, esta decisión es efectiva, es necesaria, sobre todo. Han sido más de 50 años en esta lógica que no ha tenido lo que era esencial, ir hacia quienes más lo necesitaban. Pero hoy precisamente se están haciendo las cosas de manera distinta, de manera responsable, que eso es lo importante, que vayan a quienes, a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero ¿qué es el subsidio? Muchos a veces dicen, pero ¿qué estamos pagando? ¿De qué se trata? Bueno, Porque ha sido un tabú, tantos gobiernos que no han podido hacerlo, ¿no? exacto. Y recuerde usted las manifestaciones constantes, las paralizaciones por más de 15 días en las que se suspendían los negocios, se destruían los bienes públicos y privados. Recuerde usted en el 2019 la destrucción de la Fiscalía, de la Contraloría General del Estado, en el 2022 también las paralizaciones de las que fuimos testigos y sobre todo el daño que se le hacía a los ecuatorianos, a los negocios, a la economía. Pero esta ayuda económica del gobierno iba dirigida precisamente para aquellos grupos de situación de vulnerabilidad, para que los bienes y servicios cuesten menos. Sin embargo, eso no estaba sucediendo. Pero la decisión que se ha tomado de manera valiente, porque hay que reconocerlo, ha sido necesaria. No se puede seguir subsidiando un combustible que no tenía el direccionamiento para el que fue creado el subsidio. La Constitución es clara en cuanto a cómo dirigir estos servicios y mire usted, no ha sido así, no ha sido un subsidio adecuado, así lo establece el artículo 1285 de la propia Constitución. En ese sentido, si no cumple los elementos esenciales para estar vigente, de ser efectivo, eficiente, ¿para qué? ¿Para qué seguir pagando los ecuatorianos? Porque no es que lo paga un ciudadano, no es que lo paga el presidente, lo paga el bolsillo de los ecuatorianos. Pero ahí vienen algunos que vuelven a querer generar caos, que vuelven a generar esta situación de incertidumbre, decir que va a causar aumento. No es así, porque ahora sí se está redireccionando a quienes más lo necesitan, con el pago precisamente al transportista para que no exista el alza del pasaje y para que no existan estas especulaciones que se generan por esto. Hay control también de precios, más de 1.000 personas están distribuidas en todo el país para el control de precios, también la devolución del IVA a los adultos mayores. Esto es importante. Hacia ellos tenía que ir dirigido precisamente este subsidio del combustible, hacia quienes más lo necesitan. Y hoy se está haciendo también con el bono para el transporte, como reitero, el bono también para los agricultores, para los pescadores, la devolución del IVA, también para el bono de aquellas familias que necesitan y que hoy también se incluyen dentro de este beneficio importante. Son más de 55.000 familias. En fin,
la decisión que se ha tomado, sin duda alguna, no era nada fácil. Muchos presidentes lo intentaron, Verónica, Así es. pero hoy el presidente de manera valiente, coherente y técnica lo ha hecho y eso nosotros tenemos que resaltarlo y lo estamos haciendo. Y vamos a seguir apoyando este tipo de medidas que hoy tienen un enfoque real, un enfoque efectivo hacia los grupos de situación de vulnerabilidad. ¿Qué cree que cambie después de esta decisión que ha tomado el presidente? Bueno, de momento se desactivan temporalmente, ha dicho, por ejemplo, el Servicio de Transportes de Pichincha se desactiva esta paralización que estaba planificada para hoy. Hay acuerdos que se han dado, primeros acuerdos, pero claro, se empezará una serie de diálogos, de mesas técnicas y ojalá pues no se tome una decisión de volver a paralizar el país, que es lo que menos necesitamos, pero ¿qué cree que cambie una vez que se decide esto de eliminar el subsidio al diésel? Verónica, históricamente la política de subsidios ha sido eh, social y políticamente insostenible. Miren, en el 2024 se gastaron 1.245 millones en subsidio al diésel. Entonces, eso no puede seguir sucediendo, porque es el dinero de todos, del bolsillo de cada uno de los ecuatorianos. Pero si la razón, el objetivo por el cual fue creado hubiese sido realmente hacia nuestra gente, hacia la población que más lo necesita, se lo hubiese pensado. Sin embargo, no es así. En ese sentido, esto tiene un redireccionamiento, una redistribución ya efectiva, directa. No se va a alzar los pasajes, para eso está precisamente esta redistribución en el transporte público. Son más de 23.000 transportistas que recibirán un monto entre 450 y $1.000 precisamente para evitar el alza de pasajes. Y yo creo que eso tiene que entenderse que no se está únicamente eliminando y dejando al aire, en el aire a quienes más lo necesitan, se está redistribuyendo y se está redistribuyendo de manera técnica y correcta. No podemos volver a esas amenazas o a esos intentos de incitar a Así los es. ciudadanos a que generen un caos, un desorden. Fuimos testigos en el 2019 y en el 2022 y lastimosamente hay que decir las cosas como son. Aquellos mandatarios pues retrocedieron por las amenazas, por la destrucción, el caos que generaron sobre todo en Quito. O sea, ¿Cree que ese hay que fantasma del caos, de las protestas, está 16 todavía? días, imagínense, en paralización, la gente que sale a diario a trabajar, a abrir sus negocios, las exportaciones, todo paralizado por ciertos ciudadanos que convirtieron los subsidios en un chantaje político Así es. y eso no puede seguir sucediendo. Hoy respaldamos al presidente Daniel Noboa en esta decisión histórica, en una decisión valiente, basado en criterios técnicos y responsables para tomarla en este momento. Así que nada es fácil, las decisiones tienen que tomarse, incluso a costo político, y se lo ha hecho. Y creo que el Ecuador, y considero que cada uno de nosotros somos conscientes también de la realidad y de las finanzas en las que la que vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta medida es necesaria. Yo considero que los ecuatorianos también somos conscientes de que debía darse. No podemos seguir subsidiando a aquellos que le hacen daño al país. Hablo de la minería ilegal, del contrabando. Mire usted, hay provincias en frontera donde se gasta más diésel, se entrega más diésel por más consumo y es ahí donde se presenta la minería ilegal y eso no puede seguir sucediendo. Nosotros no vamos a ser cómplices de aquellos que le hacen daño al Estado, que es el crimen organizado a través de la minería ilegal y el contrabando. Eso no puede seguir sucediendo, así que esta medida tiene la razón de ser, tiene el criterio técnico, el aval técnico para precisamente haberse ejecutado, como ya lo ha determinado el señor presidente. Y mire, recién el fin de semana, el ejército ecuatoriano decomisó 4.000 galones de diésel en un operativo en Santa Elena. ¿Usted cree que esos 4.000 galones van a los transportistas? Cruzan las fronteras. Así Es es. utilizado para la minería ilegal. Y eso no es justo, no es justo con el país, no es justo con los ecuatorianos, porque el subsidio del diésel viene de su bolsillo, Vero, de mi bolsillo, de todos los ecuatorianos. Asambleísta, bueno, estamos con la asambleísta Diana Jacob, asambleísta de ADN, hablando de estas, bueno, de esta decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel.
Muchas de las compensaciones, por ejemplo, estos 3 meses de compensación económica para el transporte comercial, de carga, escolar, mixto y turístico, son de 3 meses. Después, ¿qué cree que pase? Y también, ¿cuál cree que sería la afectación a la canasta básica, como se ha mencionado también desde el lado de los transportistas? Que esto, bueno, no solo va a afectar un tema de transporte en sí, sino toda la economía. ¿Cómo evitar que eso afecte? Mire, hay una redistribución precisamente de ese subsidio que, que no beneficiaba al grupo de atención vulnerable, incluyendo la devolución, mire, ahora del IVA a nuestros adultos mayores, 50.000 millones para 55.000 familias en bono de desarrollo humano. El pago del IVA a los adultos mayores que lo mencionaba, 115.000 beneficiarios, 130.000 millones se harán en transferencias que ya se están haciendo desde ahora en la mañana. Empezarán a llegar a las cuentas y eso para nosotros es una alegría porque ese dinero ya no va a aquellos que no lo necesitaban. Desde hoy empiezan a recibir ese beneficio importante de las familias de atención prioritaria. Son 55.000 familias, Verónica, 50.000 millones. Devolución del IVA a nuestros adultos mayores, el crédito a nuestros agricultores, 7 años al 7% para que puedan comprar equipos. También el bono raíces de $1.000 a 100.000 y créditos que ya mencioné. Son algunos beneficios que no dejarán de lado a los grupos de atención prioritaria. Quienes más los necesitan no dejarán de recibir los beneficios. Se supone, la lógica en el ámbito económico es que los subsidios para garantizar a menor costo la obtención de un bien o un servicio para quienes más lo necesitan. Claro. Pero ya esa función no estaba cumpliendo. Ya no era un subsidio adecuado como lo establece la propia Constitución en el 285. La razón de ser ya no era la misma. 5 décadas, Verónica, subsidiando entre paralizaciones, entre chantajes, entre condicionamientos de un sector o de un grupo, no. Ahora, como usted mismo lo mencionó, ¿cuál cree que sea el costo político? Porque de por medio también está, bueno, por un lado la aprobación del presidente, por otro, esta consulta popular, el referéndum que se quiere impulsar. ¿Cómo cree que se afecte el costo político en este caso por esta decisión? Mire, las decisiones hay que tomarlas con responsabilidad, con coherencia y siempre hablándole a la verdad, con la verdad a los ecuatorianos. Y esa ha sido una acción que nos caracteriza. Aquí no vamos a dejar de hacer lo que es correcto por qué es lo que me conviene. Eso no debería ser la Así es. lógica. Pero bueno, Y muchos usted, no lo y hacen, ¿no? usted sabe que cuando los presidentes de otros periodos intentaron hacerlo, retrocedieron. Recordemos cómo fueron esas mesas de diálogo, incluso en cadena nacional, cuando se imponían criterios sin base, sin técnica, y los presidentes no les quedaba otro que retroceder. Pero este no es el caso. Aquí se ha tomado esta decisión de manera coherente, de manera responsable con las finanzas del Ecuador. No podemos seguir entregando este subsidio porque no va directo a quienes más lo necesitan y ha sido utilizado para el contrabando, para el crimen organizado, para la minería ilegal. Las provincias donde más se entregan eh, diésel es donde hay presencia de minería ilegal, lastimosamente. Pero eso se está tratando de combatir. Y esta es una medida importante que se vincula precisamente a, a dejarles ya sin ese sustento a aquellos que le hacían daño al país. Contrabando, vendiendo nuestro diésel a otros países, claro, porque aquí Así es, eso era era, eso mucho, era algo sabido, pero claro, era siempre mucho este más barato, subsidio ¿no? era eliminarlo y ha sido el cuco Y del mire, gobierno. siempre vamos a caminar por la coherencia y reitero, aplaudimos la decisión del presidente Daniel Noboa al tomar esta decisión que no ha sido fácil históricamente, como reitero, Verónica, esta decisión ha sido política y socialmente insostenible y ha sido siempre llena de cuestionamientos y limitaciones para los mandatarios de turno, pero en esta ocasión tenemos un presidente totalmente distinto,
que piensa en la economía del país, que piensa en los ecuatorianos y que piensa sobre todo en el grupo de atención más vulnerable, que son nuestras familias, que son aquellas personas que lo necesitan, nuestros adultos mayores, quienes tendrán la devolución del IVA, también las personas que serán parte ya del bono de desarrollo humano, de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, y la transportación pública tiene que estar tranquila, no va a subir el pasaje. Bueno, de hecho, las medidas que se anunciaron inicialmente han sido depuestas, ¿no? Empezaron a arrancar inmediatamente Ujú. la redistribución para que no exista esta especulación que algunos tratan de generar miedo, o la paralización de los servicios públicos, ojo, es también sancionada por el Código Integral Penal. Entonces, aquí lo importante es el diálogo, es el consenso y es entender que aquí nos une un solo objetivo, el bienestar de los ecuatorianos. En ese sentido, la consulta también será importante, porque le estamos devolviendo el poder a nuestros mandantes, a nuestros ciudadanos, para que decidan sobre preguntas de interés nacional y sobre preguntas que también servirán para hacer cambios importantes en nuestra normativa, en nuestra constitución, para el bienestar de todos. Así que esperemos que también la Corte en su momento pueda darle ya el dictamen que corresponda conforme la vía a las preguntas que han sido enviadas hace poco. Estamos pendientes de eso. Una pregunta final, asambleísta, que tiene que ver con una petición que hace el asambleísta por Guayas de la RC, Juan Pablo Molina, que solicitó al presidente del Legislativo, Nils Olsen, incluir en el orden del día para la sesión de mañana el tratamiento de una resolución para rechazar el incremento de combustible y exhortar al presidente dejar sin efecto estos decretos ejecutivos sobre la eliminación del subsidio al diésel. ¿Usted qué cree que pase con esto? Bueno, eso tendrán que considerarlo en su momento en el orden del día. Nosotros tenemos pleno el día de mañana, pero aquí estamos para hablarle con la verdad a los ecuatorianos, para decirle que su dinero, el de todos los ecuatorianos, ahora sí van a quienes más lo necesitan de manera directa. Ya esto no es la demagogia de hace muchos años en los que tomaban decisiones y luego retrocedían. Hoy no, la historia ha cambiado. Hoy tenemos un presidente responsable con las finanzas públicas, coherente y sobre todo cuidando el dinero de los ecuatorianos. No puede seguir este dinero que ha sido para un subsidio a quienes más lo necesitan, que sean para el crimen organizado. Eso no puede seguir Yo sucediendo agregaría algo a esto, a la minería valiente ilegal. sobre todo. Sí, usted lo ha dicho, valiente. Tuvimos paralizaciones en varios periodos, siendo amenazados, negocios cerrados, exportaciones paralizadas. Eso no puede volver a suceder. Yo creo que hoy el Ecuador necesita esa unidad, necesita esa coherencia. Todos necesitamos salir adelante desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, y este es el momento para demostrar unidad y respaldo al presidente Daniel Noboa, que ha tomado esta valiente decisión por el país, por los ecuatorianos.